Solimán el Magnífico, 6 de noviembre de 1494, 6 de septiembre de 1566, se convirtió en sultán del Imperio Otomano en 1520, presagiando la edad de oro de la larga historia del imperio antes de su muerte. Quizás mejor conocido por su reforma del gobierno otomano durante su reinado, Suleimán era conocido por muchos nombres, incluido el legislador. Su carácter rico y su contribución aún más rica a la región y al imperio ayudaron a convertirla en una fuente de gran riqueza y prosperidad en los años venideros, lo que en última instancia condujo a la fundación de varias naciones en Europa y el Medio Oriente que conocemos hoy. Suleimán nació como el único hijo superviviente del sultán Selim y del Imperio Otomano y Ayse Hafsa sultán del Kanato de Crimea. Cuando era niño, estudió en el Palacio de Topkapi en Estambul, donde aprendió teología, literatura, ciencia, historia y guerra. Allí también aprendió con fluidez 6 idiomas: turco otomano, árabe, serbio, turco chagatai, similar al uigur, farsi y urdu. Suleimán estaba fascinado por Alejandro Magno en su juventud y más tarde programaría una expansión militar que se ha atribuido a estar inspirada en parte por las conquistas de Alejandro. Como sultán, Suleimán lideraría 13 importantes expediciones militares y pasaría más de 10 años de sus 46 años de reinado en campañas. Su padre gobernó con bastante éxito y dejó a su hijo en una posición notablemente segura con los jenízaros, miembros de las tropas domésticas del sultán, en el apogeo de su utilidad, los mamelucos derrotados, y la gran potencia marítima de Venecia, así como el imperio persa safávida, humillado por los otomanos. Selim también dejó a su hijo una poderosa armada, una novedad para un gobernante turco. El padre de Solimán confió a su hijo las gobernaciones de diferentes regiones del Imperio Otomano desde que tenía 17 años. Cuando Solimán tenía 26 años en 1520, Selim murió y Solimán ascendió al trono. Aunque era mayor de edad, su madre ejerció como corregente. La vida es como un juego de un solo jugador, no compitas con otros. El nuevo sultán lanzó inmediatamente su programa de conquista militar y expansión imperial. En 1521, sofocó una revuelta del gobernador de Damasco, Camberdi Ghazali. El padre de Suleimán había conquistado el área que ahora es Siria en 1516, usándola como cuña entre el sultanato mameluco y el imperio safavid, donde había nombrado gobernador a Ghazali. El 27 de enero de 1521, Solimán derrotó a Ghazali, quien murió en batalla. En julio del mismo año, el sultán sitió Belgrado, una ciudad fortificada a orillas del río Danubio. Usó tanto un ejército terrestre como una flotilla de barcos para bloquear la ciudad e impedir refuerzos. Belgrado, parte de la Serbia moderna, pertenecía al Reino de Hungría en la época de Solimán. La ciudad cayó en manos de las fuerzas de Solimán el 29 de agosto de 1521, eliminando el último obstáculo al avance otomano hacia Europa Central. Antes de lanzar su gran asalto a Europa, Solimán quería encargarse de un molesto tábano en el Mediterráneo, los vestigios cristianos de las cruzadas, los caballeros hospitalarios. Este grupo, con base en la isla de Rodas, había estado capturando barcos otomanos y de otras naciones musulmanas, robando cargamentos de grano y oro y esclavizando a las tripulaciones. La piratería de los caballeros hospitalarios incluso puso en peligro a los musulmanes que zarparon para realizar el Hajj, la peregrinación a la Meca, que es uno de los 5 pilares del Islam, luchando contra los regímenes cristianos opresivos en Rodas. Selim ya había intentado desalojar a los caballeros en 1480, sin éxito. Durante las décadas intermedias, los caballeros utilizaron el trabajo de los musulmanes esclavizados para fortalecer y reforzar sus fortalezas en la isla en previsión de otro asedio otomano. Suleimán envió ese asedio en forma de una armada de 400 barcos que transportaban al menos 100.000 soldados a Rodas. Desembarcaron el 26 de junio de 1522 y sitiaron los bastiones llenos de 60.000 defensores que representaban a varios países de Europa Occidental, Inglaterra, España, Italia, Provenza y Alemania.
Mientras tanto, el propio Solimán dirigió un ejército de refuerzos en una marcha hacia la costa y llegó a Rodas a finales de julio. Fue necesario casi medio año de bombardeos de artillería y detonación de minas bajo los muros de piedra de triple capa, pero el 22 de diciembre de 1522 los turcos finalmente obligaron a todos los caballeros cristianos y a los habitantes civiles de Rodas a rendirse. Solimán dio a los caballeros 12 días para recoger sus pertenencias, incluidas armas e íconos religiosos, y abandonar la isla en 50 barcos proporcionados por los otomanos, y la mayoría de los caballeros emigraron a Sicilia. La población local de Rodas también recibió condiciones generosas y tuvo 3 años para decidir si querían permanecer en Rodas bajo el dominio otomano o mudarse a otro lugar. No pagarían impuestos durante los primeros 5 años y Suleimán prometió que ninguna de sus iglesias se convertiría en mezquita. La mayoría de ellos decidió quedarse cuando el Imperio Otomano tomó el control casi total del Mediterráneo Oriental. Suleimán enfrentó varias crisis adicionales antes de poder lanzar su ataque a Hungría, pero los disturbios entre los genízaros y una revuelta de los mamelucos en Egipto en 1523 resultaron ser solo distracciones temporales. En abril de 1526, Solimán inició la marcha hacia el Danubio. El 29 de agosto de 1526, Solimán derrotó al rey Luis II de Hungría en la batalla de Moax y apoyó al noble Juan Zapolia como próximo rey de Hungría. Pero los Habsburgo en Austria propusieron a uno de sus príncipes, Fernando, cuñado de Luis II. Los Habsburgo marcharon hacia Hungría y tomaron Buda, colocando a Fernando en el trono y provocando una enemistad que duró décadas con Solimán y el Imperio Otomano. En 1529, Solimán marchó sobre Hungría una vez más, arrebató Buda a los Habsburgo y luego continuó sitiando la capital de los Habsburgo en Viena. El ejército de Solimán, de unos 120.000 efectivos, llegó a Viena a finales de septiembre, sin la mayor parte de su artillería pesada y máquinas de asedio. El 11 y 12 de octubre de ese año intentaron otro asedio contra 16.000 defensores vieneses, pero Viena logró detenerlos una vez más y las fuerzas turcas se retiraron. El sultán otomano no abandonó la idea de tomar Viena, pero su segundo intento en 1532 se vio igualmente obstaculizado por la lluvia y el barro y el ejército ni siquiera llegó a la capital de los Habsburgo. En 1541, los dos imperios volvieron a la guerra cuando los Habsburgo sitiaron Buda, tratando de sacar al aliado de Solimán del trono húngaro. Los húngaros y otomanos derrotaron a los austriacos y capturaron propiedades adicionales de los Habsburgo en 1541 y nuevamente en 1544. Fernando se vio obligado a renunciar a su derecho a ser rey de Hungría y tuvo que pagar tributo a Solimán, pero aun cuando todos estos acontecimientos sucedieron a los al norte y al oeste de Turquía, Solimán también tuvo que vigilar su frontera oriental con Persia. El imperio persa safávida que gobernaba gran parte del suroeste de Asia era uno de los grandes rivales de los otomanos y un compañero imperio de la pólvora. Su gobernante, Satamás, buscó extender la influencia persa asesinando al gobernador otomano de Bagdad y reemplazándolo por un títere persa, y convenciendo al gobernador de Bitlis, en el este de Turquía, de que jurase lealtad al trono safávida. Solimán, ocupado en Hungría y Austria, envió a su gran visir con un segundo ejército a retomar Bitlis en 1533, que también arrebató a los persas Tabriz, en el actual noreste de Irán. El propio Solimán regresó de su segunda invasión de Austria y marchó hacia Persia en 1534, pero el Shah se negó a enfrentarse a los otomanos en una batalla abierta, retirándose al desierto persa y utilizando en su lugar ataques de guerrilla contra los turcos. Suleimán retomó Bagdad y fue reconfirmado como el verdadero califa del mundo islámico. De 1548 a 1549, Suleimán decidió derrocar definitivamente a su tábano persa y lanzó una segunda invasión del imperio safavid. Una vez más, Tahmasp se negó a participar en una batalla campal, esta vez liderando al ejército otomano hacia el terreno nevado y accidentado de las montañas del Cáucaso. El sultán otomano ganó territorio en Georgia y las zonas fronterizas kurdas entre Turquía y Persia,
pero no pudo enfrentarse al zar. El tercer y último enfrentamiento entre Solimán y Tahmasp tuvo lugar entre 1553 y 1554. Como siempre, el zar evitó una batalla abierta, pero Solimán marchó hacia el corazón de Persa y lo arrasó. Tahmasp finalmente acordó firmar un tratado con el sultán otomano, en el que obtuvo el control de Tabriz a cambio de prometer cesar las incursiones fronterizas en Turquía y renunciar permanentemente a sus derechos sobre Bagdad y el resto de Mesopotamia. Descendientes de nómadas de Asia Central, los turcos otomanos no fueron históricamente una potencia naval. No obstante, el padre de Solimán estableció un legado marinero otomano en el mar Mediterráneo, el Mar Rojo e incluso el Océano Índico a partir de 1518. Durante el reinado de Solimán, los barcos otomanos viajaron a los puertos comerciales de la India mogol y el sultán intercambió cartas con el emperador mogol Akber el Grande. La flota mediterránea del sultán patrullaba el mar bajo el mando del famoso almirante Hayrettin Pasha, conocido en Occidente como Barbarroja. La armada de Solimán también logró expulsar a los problemáticos recién llegados al sistema del Océano Índico, los portugueses, de una base clave en Adén, en la costa de Yemen, en 1538. Sin embargo, los turcos no pudieron desalojar a los portugueses de sus puntos de apoyo a lo largo de las costas occidentales de India y Pakistán. Solimán el Magnífico es recordado en Turquía como Kanuni, el legislador. Reformó por completo el sistema legal otomano, anteriormente fragmentado, y uno de sus primeros actos fue levantar el embargo sobre el comercio con el imperio safavid, que perjudicaba a los comerciantes turcos al menos tanto como a los persas. Decretó que todos los soldados otomanos pagarían por cualquier alimento u otra propiedad que tomaran como provisiones durante una campaña, incluso mientras se encontraran en territorio enemigo. Suleimán también reformó el sistema tributario, eliminando los impuestos adicionales impuestos por su padre y estableciendo un sistema de tasas impositivas transparente que variaba según los ingresos de las personas. La contratación y el despido dentro de la burocracia se basarían en el mérito, más que en los caprichos de altos funcionarios o conexiones familiares. Todos los ciudadanos otomanos, incluso los de mayor rango, estaban sujetos a la ley. Las reformas de Suleimán dieron al Imperio Otomano una administración y un sistema legal reconociblemente modernos hace más de 450 años. Instituyó protecciones para los ciudadanos cristianos y judíos del Imperio Otomano, denunció libelos de sangre contra los judíos en 1553 y liberó a los trabajadores agrícolas cristianos de la servidumbre. Solimán el Magnífico tenía 2 esposas oficiales y un número desconocido de concubinas adicionales, por lo que tuvo mucha descendencia. Su primera esposa, Mahidevran Sultán, le dio a su hijo mayor, un niño inteligente y talentoso llamado Mustafa. Su segunda esposa, una ex concubina ucraniana llamada Hürrem Sultán, fue el amor de la vida de Suleimán y le dio 7 hijos. Hürrem Sultán sabía que, según las reglas del harén, si Mustafa se convertía en sultán, haría matar a todos sus hijos para evitar que intentaran derrocarlo. Ella inició el rumor de que Mustafa estaba interesado en derrocar a su padre del trono, por lo que en 1553 Suleimán convocó a su hijo mayor a su tienda en un campamento militar y lo estranguló hasta la muerte, de 38 años. Esto dejó el camino libre para que el primer hijo de Hürrem Sultán, Selim, subiera al trono. Desafortunadamente, Selim no tenía ninguna de las buenas cualidades de su medio hermano y es recordado en la historia como Selim el Borracho. En 1566, Solimán el Magnífico, de 71 años, dirigió su ejército en una última expedición contra los Habsburgo en Hungría. Los otomanos ganaron la batalla de Essighetbar el 8 de septiembre de 1566, pero Solimán murió de un ataque al corazón el día anterior. Sus funcionarios no querían que la noticia de su muerte distrajera y desconcertara a sus tropas, por lo que lo mantuvieron en secreto durante 1 mes y medio mientras las tropas turcas finalizaban su control de la zona. El cuerpo de Solimán fue preparado para ser transportado de regreso a Constantinopla. Para evitar que se pudriera,
el corazón y otros órganos fueron extraídos y enterrados en Hungría. Hoy en día, una iglesia cristiana y un huerto frutal se encuentran en la zona donde Solimán el Magnífico, el más grande de los sultanes otomanos, dejó su corazón en el campo de batalla. Solimán el Magnífico amplió enormemente el tamaño y la importancia del Imperio Otomano y lanzó una edad de oro en las artes otomanas. Los logros en las áreas de literatura, filosofía, arte y arquitectura tuvieron un gran impacto en los estilos oriental y occidental. Algunos de los edificios construidos durante su imperio siguen en pie hoy en día, incluidos los edificios diseñados por Mimar Sinan. Hasta luego.